el equipo peruano tiene también un ritmo sin duda, pero hay una melodía particular que lo representa. Pienso que sí, pienso que es como el ají en nuestras comidas. O sea, tú puedes comerte un lomo saltado de 41 soles en cualquier restaurante miraflorino caro. Claro. O puedes comerte uno de 8 soles en un mercadito. ¿Y qué es lo que valoras en ambos? Claro, uno te da lomo fino. Maravilloso. Uno ya tuviste cortado. Pero el sabor, eso es el truco en el peruano. Que muchas de nuestras comidas vienen de la pobreza, vienen de abajo. Y que se han hecho maravillosas por el sabor. Eso es un asunto que también está en el fútbol. Que el jugador peruano tiene ese picante, ese ají picante, esa cosa que tú sabes que está ahí, que está más allá de lo meramente técnico, que despierta. Otras veces se duerme. Sí. Porque hay también un correlato emocional. Y creo que el gran update de Gareca es ese. Es recordarnos de dónde venimos, de qué tradición venimos, darnos orden, sobre todo darnos estructura. Porque ese picante... ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Me parece que es oportuno invitar a Pablo Sabat, director de orquesta, que está aquí con nosotros, al escenario para conversar un poquito de esos temas, para aclararnos también y acompañarnos. Y acompañarnos y tener ciertos recursos ante, ¿no? Él mismo lo llama la impronta de Pedro, que nos lleva por distintos caminos temáticos. ¿Cómo estás, Pablo? Felicitaciones principalmente por el trabajo realizado. ¿Cómo te has sentido con el resultado, no? Muy contento, la verdad yo quise verlo completo. Ajá. Ahora el domingo vas a tener oportunidad de eso, pero ¿cómo fue la experiencia, básicamente? Muy interesante, porque es una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? Perdóname que te voy a ayudar con el micro. ¿Está prendido? Sí, ya está prendido. Esta ha sido una experiencia totalmente nueva para nosotros. No estamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajos, pero fue bien recibida y ahí está el resultado. ¿No te imaginaste que podrías hacer algo? Para nada. ¿Y cuál fue la dificultad de hacer esto? O sea, ¿dónde estuvo el reto? Porque claro, una persona como usted tiene mucha experiencia en esto y es algo que hace con mucha regularidad. Pero, ¿dónde estuvo, cuál fue el reto o la complicación en todo caso? El reto ha sido hacer algo distinto, pero no ha habido realmente complicación. Ok. A la música de César la conocemos hace mucho tiempo, trabajamos juntos y realmente escribe tan bien que no es complicado tocar. Entonces, y suena muy bien además. No, sí, maravilloso. Lo complicado, no, es que justamente lo que queremos es que puedan ver el resultado este domingo, pero de hecho lo complicado es llegar a eso, ¿no? Poder componer algo orientado en algo particular, ¿no? Que eso ha sido un gran trabajo. Es la Orquesta Sinfónica, ¿cierto? Sinfónica Nacional Juvenil. Bicentenario. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo estás? Felicitaciones, muy buena chamba. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto demora? ¿Cuántas horas al día tienen que estar ensayando, practicando? ¿Cómo es tu proceso creativo, además, para poner todo eso en escena? Bueno, la orquesta trabaja 3 días a la semana, ensayos. Normalmente demoramos alrededor de un mes en preparar un programa, ¿no? Mi proceso personal depende también de lo que se vaya a tocar. Entonces, puede demorar mucho más tiempo o menos en la preparación. ¿Es espontáneo? No, espontáneo no hay nada espontáneo aquí hasta que hasta llegar al concierto. Ahí sí. Oye, ahí las violinistas que están acá pueden contar que a veces inventamos cosas en los conciertos. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Claro, Hay salidas. Es lo que decían del partido. Del partido. Sí. Bien. Es permitido. No todo puede ser así, ¿no? ¿Se permite entonces también? Sí, con cuidado. Ahora, yo no sé si tú habrás acusado recibo de esto, que para mí es como aburrido. Sí, claro. Para mí es algo colectivo, ¿no? Ocurre que uno desde niño tiene esta tendencia de querer dirigir una orquesta y es como algo que con lo que uno sueña y que claramente sin ser músico y sin llegar a realizar tu trabajo lo puede hacer, pero sí hay como una mirada hacia el director de orquesta de cierta admiración. Hoy, cuando conocemos la música, por supuesto que el trabajo tuyo, el trabajo de todos los músicos es algo casi divino, ¿no? Y yo en lo particular lo aprecio de esa manera. Pero hay una técnica particular para dirigir con tus manos, porque eso es algo que a mí siempre me ha causado muchísima curiosidad.
Es un lenguaje de gestos, Ajá. ¿no es cierto? Que se adapta a lo que está en la partitura. Que parte Y de ahí algo hay básico. ciertos gestos, sí. ¿Me podrías regalar alguno? No es pedirte que bailes acá tampoco, pero de repente alguno me podrías... No, según... A ver, por ejemplo, un vals es en tres tiempos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces hay un patrón de gestos que es 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿no? Y como hay diferentes tipos de compases, como el 3/4, hay 4/4, 2/4, el 4/4 es 1, 2, 3, 4. Qué bonito. Pero ahí hay muchas variaciones, ¿no? Posibles. Qué bonito. ¿Y siempre es con batuta o...? No, puede ser sin batuta también. ¿Qué, sí. qué es lo que vimos ahora? Son estilos propios. ¿no? ¿Qué es lo que vimos ahora? O Alucinante. sea, a partir de esos 3 o 4 patrones, los directores desarrollan sus propios estilos. ¿no? Y también como, si hacemos el símil de entrenador, director de orquesta, también ocurre, por ejemplo, que algún violinista se salga mucho de la partitura y tengas que en ese momento llamar su atención, ¿o te ha pasado algo así? Puede pasar, sí. Ocurre. Ocurre. No es tan sistemático. A cada rato. Dicen que no ocurre, dicen que no ocurre. No, en la orquesta no Nunca pasa dice tanto. nunca. En la nuestra no pasa tanto. Si lo que me digan quién es para ahorita apuntar su nombre. Pero sí ocurre. Sí, puede pasar, claro que puede pasar, son humanos, ¿no? ¿Y permites estas libertades también de la impronta, de la improvisación del músico? Han habido momentos en los que se ha podido, sí. Pero depende también de qué compositor se esté tocando, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, otras que no. Okay. Pero de todas maneras, lo que está escrito permite mucha libertad también. Ok, qué bonito, qué bonito. Pedro, tú estabas entusiasmado, engolosinado con el tema de la música clásica. Ya tienes a Pablo acá para de repente hacerle una pregunta. Claro que sí, Pablo. Tratemos que sea breve. No, el hombre. No, pero ¿cómo? No me han entendido. Lo que pasa es que ya pronto Michael, de pronto José. Entonces, breve para que... Entonces, ¿para qué me das pelota? Se acaba el partido y ya... No, pero no es un concierto Diego tampoco. te está cediendo su tiempo. Deseo mis minutos. Diego te está cediendo su Gracias, igual. Y tú tampoco. Pero Es Pedro, como que le des la bola a uno que es amarrabola y le digas... claro, suéltala. No me la pases, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, te digo. No, a ver, pero ustedes, ¿cómo razonan el hecho de que un bebito, volviendo al tema, digamos, que convoca esta reunión, que un bebito por nacer pueda incorporar sonidos en su, digamos, antes de nacer? Música de polémica, por favor. Tiene que ver con el nacimiento del hinchaje, que es el tema. Ojo, Pablo, la música de polémica es porque no tenemos otra. Básicamente. Por eso ponemos música de polémica. Pero... Y no sé si lo planteo bien, pero ¿va por esa línea el tema Bueno, de hay que el bebito estudios. pueda incorporar? La verdad no lo sé. Hay estudios que dicen eso, y tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Cuando el bebé nace y escucha la voz de la mamá y del papá, esto se da cuenta de que están ahí, ¿no? Mi hija cuando nació estaba llorando como loca y escuchó la voz de mi esposa y después la mía se quedó completamente tranquila. Así que algo de eso debe haber. Man, ya. ¿Qué tanto queda registrado? No lo sé, porque ya probablemente sea el inconsciente, ¿no? Claro. Debe estar allí, en algún sitio ¿Alguna guardado. afinidad de ella con la música clásica? A ella le gusta de todo. Ah, ok. De todo. Sí. Pero todo lo que tiene vida tiene la capacidad de recibir esa frecuencia, ¿no? Hay un experimento con partículas del agua Claro. que les hablaban bonito, ¿no? A un recipiente de agua lleno de agua le hablaban muy bonito y a otro le hablaban cosas feas, le decían lisuras. Claro, el agua ¿verdad? tiene un estado de ánimo. Y Claro, sí, por después supuesto. Se Llega a enterar uno. Sí, Por supuesto. claro. Por eso cuando uno va a tomar agua, uno agradece El agua. de dónde proviene el agua. abajo o sin agua? No, eso es. ¿Te das cuenta? Sí, con- Por eso es que no explico más. Porque luego la gente no se lo toma en serio. En la selva. No, validemos tu información. Si el No, es agua, así. no, pero es un experimento conocido. Sí, sí. Si el agua tiene la capacidad de registrar eso, imagínate una vida humana. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas yo sí, gracias. ya- Pero ya ya- se diste ya- tu minuto, disculpa. No, yo quise una pregunta corta, Pedro. A mí una de las cosas que más rescato de todo el tema de fútbol que ha pasado últimamente es este vínculo de las generaciones nuevas con el Contigo Perú. Yo creo que había gente, mucha gente joven, que la música criolla la conocía de saber que existía, pero no había tenido ningún contacto, ninguna relación. Y si bien Contigo Perú no es pues el vals más representativo en términos de la calidad de la música criolla, sí finalmente es música criolla. Yo creo que por ahí se ha producido algo bien interesante que los chicos, hoy día se lo saben todos de memoria, hoy día lo cantan en los matrimonios, lo cantan en las fiestas, lo cantan en todos lados. Entonces ahí ha habido algo
que el fútbol ha logrado que iba a ser muy difícil vincularlos, por lo menos, a lo mejor un grupo de ellos, un porcentaje, a partir del Contigo Perú se han interesado un poquito más, les entra una curiosidad y han empezado a consumir música criolla. Creo que eso es una de las cosas que ha quedado que me parece que es valiosa, ¿no? Sí, bueno, esto... De alguna manera yo creo que habría que aprovechar eso, ¿no es cierto? Y no solamente en la música criolla, sino incidir también en los paralelos que hay entre la música en general, el arte en general y el fútbol. Claro, ¿no es cierto? Son varios aspectos distintos. Por ejemplo, el mismo caso de la orquesta. La orquesta es un equipo también, ¿no? Lo que dije del entrenador, el director, tenemos un grupo de instructores que son un equipo de los que guiamos el trabajo. Pero nosotros sin la orquesta no somos nada y cada uno en la orquesta tiene una función específica, ¿cierto? Si falla uno, como estaban comentando, esto, pues se malogra todo. Si falla el puntero, no pasa nada, no gana. Si el arquero falla, se malogra también. Un equipo disciplinado. Entonces, cada uno, totalmente. O sea, hay un montón de aspectos que se desarrollan en el trabajo orquestal que también funcionan en el fútbol. Quizás de repente, si eso llegara a la gente, se podría ampliar más el interés de todos, ¿no? Por todas esas cosas. Me hacía recordar la época en la que Pocho le preguntó a un jugador sobre la pila, ¿te acuerdas? Claro. ¿Quién era? No, a Perico León. A Perico León. ¿Cuál es la pila? No, me parece que había una pila que era Rayovac. Esa frase la conoce todo el mundo. ¿Cuál es la pila? La pila es Rayovac. No todo el mundo, pero era un eslogan muy conocido. Entonces, como era auspiciador de la radio, Pocho le preguntaba a todo el mundo, ¿no? Fulano, ¿cuál es la pila? ¿No? Rayovac es la pila, respondían los futbolistas, los técnicos, tal. Y un día le pregunta a Perico León... Un enlace en vivo. Un enlace en vivo. Sí. Perico León espontáneo, siempre... pata de recontra espontáneo, era Perico León. Que no entraba en vainas también si no quería. No entraba en vainas tampoco, claro. ¿No? Perico, ¿cuál es la pila? ¿Cuál será, pues, Pocho? Extraordinario, extraordinario. Felizmente nuestro público ha sido generoso con nosotros. Oye, a propósito de seleccionados, a propósito del fútbol, a propósito de la música, tú hablabas del Contigo Perú, que es una composición de Augusto Polo Campos que fue creada en 15 minutos, según lo que él cuenta, ¿no? Ahí en el Café Haití, a muy pocos metros del Palacio, justamente a pedido del gobierno de ese momento para lo que eran las clasificatorias del 7-7 para el Mundial del 7-8, ¿no? Claramente hay una genialidad, hay un virtuosismo para en muy poco tiempo haber creado una pieza que hoy se convierte, como muchos lo han dicho, en casi nuestro segundo himno. Y ese Contigo Perú ha trascendido, más allá de las previas a los partidos, más allá de los cánticos dentro del estadio, fuera del estadio, ha trascendido hasta el Mundial de Rusia, que es donde creo yo llegó a ayudar, llegó a servir a los peruanos como ese casi grito de guerra, ese casi canto glorioso, del cual muchos fueron testigos, porque hasta allá llegaron más de 40.000 peruanos. Pero hubo algo más, porque el día del partido con Dinamarca en Saransk, eran un estadio para 60.000 personas en el que habían 57.000 peruanos, 58.000 peruanos. Por lo menos yo no lo sabía, a lo mejor alguien lo sabía, pero poca gente sabía que la FIFA tenía como costumbre, o estableció como costumbre en ese mundial, poner una canción tradicional. Yo hablo precisamente de eso, de ese momento. Claro, poner una canción tradicional de cada país o de cada equipo 50 minutos antes del partido. Sí. Y cuando empezó a sonar en los parlantes del Estadio del Contigo Perú, fue como mágico, porque no estaba planificado. O sea, a lo mejor estaba planificado en la organización, pero no se había hecho público. Sí, yo hablo precisamente de ese... Y ese momento fue conmovedor, porque en ese momento todos los peruanos nos dimos cuenta de dónde estábamos. Y lo cantamos abrazados, lo cantamos llorando. Con lágrimas en los ojos. Sí. Fue el momento del Contigo Perú, en ese instante que estábamos todos además muy nerviosos, lógicamente, con lo del partido, fue conmovedor. Por supuesto, por supuesto. Y para
profundizar, para meternos un poquito más en este vínculo entre la música y el fútbol, quiero invitar a uno de los protagonistas de este documental, tremendo compositor, César Vega. Por favor, acompáñenos aquí al escenario para hablar de esta conexión. ¿Cómo está, César? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Para hablar de esta conexión de la que tú muy bien has hablado y de la cual has explicado bastante bien y que hemos visto en este pequeño fragmento. Bueno, es innegable la conexión entre la música y la identidad, las emociones, cómo la música gestiona todo aquello. Escuchando lo del partido de Dinamarca, efectivamente, gentes que vienen de lugares distintos, de estratos distintos, pero identificados con esa cosa que juega el fútbol. No sé, todos que venimos de distintos lugares, con distintas ideas políticas encontradas. En este momento del fútbol suena esto y nos olvidamos que soy de izquierda, soy de derecha o de lo que sea. Y en ese instante somos simplemente hinchas de una sola selección con nacionales. Exacto. Más allá de las diferencias, la música logra aquello, porque ahí construye un correlato emocional que está vinculado a las experiencias previas, a las cosas que nos han ido identificando, con las cuales nos hemos ido vinculando. Y eso es algo muy rico. Por esa razón, cuando yo hablaba de esta jugada de Cueva en el gol contra Colombia, yo lo vinculaba a esto de la flauta mágica, que era Mozart le llamaba un embrollo, que es el inicio, que con esto empieza su ópera. Esto es de Las bodas del Fígaro, perdón. Y era interesante, pues, porque es ver a un jugador chiquito, de un pequeño, corredizo, dribleando a un jugador colombiano de 1,90 m, y sin embargo ves la picardía y cómo hace el pase. Entonces, es una cuestión del fútbol peruano. Totalmente. Y es un gesto musical. O sea, es una obra de arte que como tal, producto de la improvisación, pero que tiene un correlato racional porque se ha practicado, se ha ensayado, pero también tiene una significación emotiva. Uno lo mira y lo mira y lo mira y lo recordamos. Si a eso tú te das cuenta que hay música tras de aquello, es una expresión musical porque combina este asunto de la técnica para hacer esa jugada, como cuando tocas el violín, agarras el arco. Es técnica. Hay un asunto racional, sí, porque el jugador ha aprendido, ha somatizado movimientos. Sabe dónde está el otro jugador que ya corrió por detrás de él. El carrilero ya corrió. Sabe a quién le va a dar la bola. Pero también hay un correlato emocional, porque tú no sabes hacia dónde sale él. El contrario no espera, no sabes qué hacer. Y eso es lo maravilloso del fútbol peruano. Y creo que eso es también un correlato emocional que tiene que ver directamente con un fenómeno musical. Entonces, cuando comenzamos a hacer este proyecto, cuando Manuel y conversábamos en el café en Miraflores, lo primero que se me vino a la mente son las cosas que yo tengo con respecto al fútbol. El barrio de mi abuelo, en Chorrillos, en la avenida Ecuador. Mi tío era muy amigo de la familia de Pablo Guerrero, de hecho de González Ganosa, Caico, yo lo recuerdo, con mi tío Napo. Y cómo no ser hincha de fútbol y crecer en un barrio futbolero. Entonces, todas estas cosas, cuando comienzo a trabajar en este proyecto, me traían a la mente todo esto. ¿Qué es el fútbol en nuestros barrios? ¿De dónde salen nuestros jugadores? ¿Qué significancias emocionales construyen? Recordar España 82, lo recuerdo porque yo era pequeño, recuerdo los goles, recuerdo el programa de Canal 5, no voy a decir el nombre, pero... No, puedes decirlo, Claro, puedes decirlo. Gigante Deportivo. Gigante Deportivo. Gigante, claro. Y recuerdo haber estado pendiente de jugar estar fulbito en el barrio de mi abuelo y estar pendiente si metía gol Perú. Y nos metíamos corriendo para ver el gol y salíamos de nuevo a seguir jugando. Entonces, eso está aquí. Por supuesto. O sea, me dio la oportunidad de pensar en esto, de pensar qué ocurre con los barristas, con el bombo, qué ocurre con ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Qué ocurre en el vientre materno? Porque son experiencias humanas, experiencias trascendentales. Y ahora que han hablado mucho con este equipo de Gareca del reencuentro con el estilo, el fútbol peruano tiene un estilo particular, ¿no? Que es algo de lo que nosotros nos sentimos orgullosos. Cuando se encuentra eso, nacen jugadas, nacen momentos de nuestra selección que realmente nos dejan admirados. Pero si bien todos los equipos pueden tener un ritmo de juego, ¿no? Ya hablaba Pedro del ritmo que tiene el equipo de Jürgen Klopp. El equipo peruano tiene también un ritmo sin duda, pero hay una melodía particular que lo representa. Pienso que sí, pienso que es como el ají en nuestras comidas. O
sea, tú puedes comerte un lomo saltado de 41 soles en cualquier restaurante miraflorino caro. Claro. O puedes comerte uno de 8 soles en un mercadito. ¿Y qué es lo que valoras en ambos? Claro, uno te da lomo fino. Maravilloso. Uno ya tuviste cortado. Pero el sabor, eso es el truco en el peruano. Que muchas de nuestras comidas vienen de la pobreza, vienen de abajo. Y que se han hecho maravillosas por el sabor. Eso es un asunto que también está en el fútbol. Que el jugador peruano tiene ese picante, ese ají picante, esa cosa que tú sabes que está ahí, que está más allá de lo meramente técnico, que despierta. Otras veces se duerme. Sí. Porque hay también un correlato emocional. Y creo que el gran update de Gareca es ese. Es recordarnos de dónde venimos, de qué tradición venimos, darnos orden, sobre todo darnos estructura. Porque ese picante tiene un problema, pues. Que si es mucho, claro, molesta. Si se pasa de ají, molesta. Claro. Y creo que eso es una cuestión que tiene que ver con formar aquí. ¿Qué ocurre en la música también? Porque el músico no solo es un lector de partituras, lector de notas. Un músico que es un tocador de notas no sirve para nada. No conmueve a nadie, porque es un tocador de notas. Un músico que entiende lo que está tocando y que conecta con la intención del compositor. Pero la música pasa por él, ¿no? Pasa por él. Y eso es poderoso. El tocador de notas es lo mismo ocurre con el jugador de fútbol. De acuerdo. Que necesitas ese equilibrio. Y creo que el gran aporte de Gareca es esa conexión. El famoso pensar. No. ¿Entiendes? Entonces, lograr esa conexión entre lo que está aquí y lo que está aquí. Y eso ocurre en la música, ocurre cuando estás escribiendo música. Otra cosa que ocurre con la música es, claro, en el que le escucha nos construye ese correlato emocional que hace que en un partido de fútbol nos abracemos todos, pero el que le está escribiendo y el que está tocando pasa con esta conexión todo el tiempo. Y eso es lo maravilloso. ¿Qué es el gol? ¿Cómo podrías...? Me encanta escucharte, de verdad, me quedo pegado escuchándote. Por eso quiero escuchar que pongas en palabras qué es el gol. Primero, es producto de algo, de decisiones, de razones, de técnica. Entonces, en música eso es un tutti, probablemente en do mayor, con triple cuerda, trombones, tuba, timbales, platillos, cornos. Esto se llama cuibre, tocando cuibre y con el pabellón arriba. ¿Arriba? Arriba, totalmente. Oboes agudos con las maderas y pícolos. O sea, es toda la orquesta y encima coro a 8 voces. Y órganos si quieres. Ese es un gol, la mayor expresión. Y en do mayor. Pienso ahorita en la creación el segundo de Haydn. Y llegar a ese momento también es una construcción. No llegas a ese momento de golpe, salvo, Imagínate, no sé. con todo lo que has dicho, ¿cómo vayas a llegar así? No, de arranque no lo puedes hacer. Salvo que sea el gol en el primer minuto. Pienso en un tiro libre de Cueto. Simplemente y puedes darte eso que aparezca de una manera no preparada o inesperada, como puede ser también una jugada bien planteada. Como esa jugada del documental. Me parece increíble. La jugada que eligieron con el gol con El gol a Croacia. Es música ese gol. Ese gol es música. Y es música peruana, Claro. además. Y bueno, eso es relativo porque esa construcción, o sea, la jugada sí, muy peruana, pero viene uno del Barcelona y te dice, yo también juego así, ¿ah? Música de polémica, por favor. Un saludo para toda la gente de Barcelona que nos ve. Hay un taco de Carrillo. Hay un taco de Carrillo que pasa medio desapercibido porque es en el inicio de la jugada. Pero en todas las jugadas vas a encontrar vas a encontrar un cachito de otra cosa. Te digo que sí, pero claro, lo que pasa es que todos los estilos se han globalizado. Ya no hay que el alemán juegue así. El alemán antiguamente jugaba mucho con la fuerza, hoy día juega mucho con la técnica y la habilidad. Y al revés, el colombiano, que era full habilidad, hoy es muy técnico y los estilos se parecen hoy día, ya no hay tanta identidad. Ahí está el gol, lo estamos viendo justamente en pantalla. Mira. Taco de Carrillo. Pase en profundidad. El Barça es menos directo. No, pero además... De verdad, el Barça es menos directo. pero El Barça hace más pases antes. Pero además está relacionado con lo... Este Barça no, el Barça... Pero está relacionado con lo que te genera. O sea, ese gol le emociona a un peruano. Al peruano, ¿a qué música lo lleva? ¿Qué importa lo que le genere ese gol a un español? Te digo algo de historia de Perú con la música, que no sé, para que tú lo comentes. Si es que es válida la comparación. Por ejemplo, hay una postal... Tenemos 20.000 soles si es que responde bien la Claro, no es una pregunta, sí. O sea, hay un episodio que marca lo que es juntar la música de Perú con el estilo de Perú, si se quiere, de fútbol. Y es muy antiguo, pero te lo quiero contar, se los quiero contar a todos porque tal vez valga la pena. En el Mundial del 30, el primer Mundial de todos, hay un episodio, una postal muy identificada que tiene que ver Perú-Uruguay.
centenario, el día que se inaugura el centenario. 60.000 personas, debut de Uruguay, primer partido de Uruguay en ese mundial. Entonces, en ese partido que perdimos, hay un momento en que José María Lavalle, histórico de Alianza Lima, Sí. está secándose el sudor con un pañuelo. La jugada se reanuda, le llega la pelota, comienza a jugar Comienza a bailar marinera. y aparentemente comienza a bailar marinera. ¿Qué pasa? Viene Gestido, un fiero zaguero uruguayo, lo marca y como Lavalle era quimboso, comenzó a hacerle piruetas a Gestido, pero con el pañuelo en la mano, que él había sacado no para hacerle cacha, sino para secarse el sudor. Jugador antiguo, ¿no? Te secaba el sudor con un pañuelo. Entonces, la imagen, la postal que quedó fue que era la marinera de Don José. ¿Contra quién? Contra Gestido, un uruguayo, en un mundial. La postal es haciendo esto. La pregunta es, ¿qué te genera esa situación y si el fútbol se parece a la música de cada país? Bueno, se dice que también Manguera Villanueva hacía esas cosas. Eso me lo contó mi padrino, que falleció hace unos años, Carlos Zavala, Isbal, de quien aprendí en la ciudad de Lima y me contaba esas historias del fútbol y estas cosas. De hecho, él me contó este baile que tú comentas. Pero es que tiene que ver una vez más con aquellas cosas con las que celebramos, con las que solemos identificarnos. ¿Por qué crees que tú en las peñas a las 2 de la mañana te ponen el festejo y todo eso? Claro. O sea, ¿en qué sentido, en qué medida esta experiencia de la jarana y el callejón como un espacio de entretenimiento, pero también en donde se juegan nuestras identidades particulares, ¿de acuerdo? Que están muy vinculadas a la comida, que están muy vinculadas al entretenimiento, al chiste, a la payasada, eso que es muy limeño, que es la improvisación, La chapa. la chapa y todo esto, ¿de acuerdo? Hace que la música la tengamos como también un medio para esto, para entretenernos, para divertirnos, pero que también construye identidad, que es como se ha generado nuestras danzas populares. O sea, alguien que baila festejo está sonriendo todo el tiempo. Y ojo, podemos encontrar músicas afrodescendientes que tienen temáticas duras. O sea, cuando uno piensa en el mayoral, anda a ver lo que está diciendo. Qué dolor si tiene pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su rezo no me deja descansar. Ay, mayoral, eso es un lamento. Unos lloran con su rezo y no me dejan descansar, ¿no? No, sí. ¿No? Sí, pero lo que voy es, fíjate lo que está diciendo el texto tan duro. Claro. ¿De acuerdo? Y sin embargo, la afrodescendiente baila y danza con esto. Porque claro, hay una construcción de la identidad en base a la, o mejor dicho, vinculada a la música. Y eso se ha dado todo el tiempo. Pensar en la música clásica como una cuestión netamente elitista es olvidarnos que gran parte de la música clásica está basada en folclores populares. Pero eso también tiene que ver, perdóname que te interrumpa, con algo que alguna vez leí, y es No te que perdono. de esa manera, es que me parece interesante, porque de esa manera también, digamos, en este caso concreto, por ejemplo, de los esclavos, ellos lo único que no le podían quitar era su baile. Y ellos se manifestaban de esa manera. Era cuando ellos se juntaban. En el palenque. Digamos, exactamente, bailaban, ¿no? Entonces. La Ramiro Crelé. Bueno, entonces eso lo leí una vez, por eso lo Sí, de recuerdo. hecho, aquí en América, después de la rebelión de Haití, uy, salió el profesor universitario, bueno, después lo ocurrió en Haití. Esto viene en el examen por si acaso. Ya, después lo ocurrió en Haití y también lo que va a ocurrir en los Estados Unidos, se le va a prohibir en las colonias españolas los tambores. Por eso que en el Perú no se usaban, se tuvieron que inventar el checo, pues, y el cajón, en base a lo que había. Las congas llegaron después. Y ahí todo un tema ahí interesante para hablar, pero esta prohibición de los tambores era porque se planificaron en Haití revueltas a través de tambores parlantes africanos. Una montaña uno, otra montaña el otro. Y claro, tucutupá, tucupá, tucupá, para uno no significa nada, pero para ellos eran palabras. Entonces lograron articular una revolución así. Por eso se va a prohibir. Y de hecho en el Perú se prohibió más porque esto era un virreinato. Y quizás el más importante junto con el de México. De hecho, por esa es la razón que se van en el 21, en el 25 se van los españoles y regresan en el 32 para llevarse lo que quedaba, según ellos. Entonces, es un poco por donde va la historia. Entonces se les quita los tambores, se les quita todo y ellos buscan otras maneras de seguir haciendo lo mismo. Entonces, la música como un fenómeno afrodescendiente es total. No tendríamos reggaetón, rock, salsa si no fuera por la experiencia afrodescendiente. Claro. Maravilloso. Todo lo que tenemos hoy día de música comercial, todo. No hay nada que no sea afrodescendiente. Ay, de hecho, el fútbol peruano está muy conectado con la música. Algo más contemporáneo que lo que decía Pedro es cuando clasificamos al Mundial del 82.
En esa época jugaba de puntero derecho Barbadillo. Y Barbadillo tenía una jugada claro, de la cual nace un gol en Colombia, que es que pasa el pie por arriba de nuevo, engancha 2 veces sin tocar la pelota y saca un centro. Y de eso lo conectaron con un festejo. Y no sé si fue una publicidad de un canal de televisión o fue una publicidad dedicada al... que era impresionante porque era realmente Barbadillo bailando festejo en la cancha. Y no era simulado, sino era acciones del juego en plena eliminatoria que cuando les ponías música hacían totalmente sentido. Y yendo más cerca, por ejemplo, la mamá de Jefferson Farfán era bailarina. Claro. Bailarina la señora Charo. Y Jefferson tiene la música incorporada porque él chiquito se iba con su mamá, dormía donde su mamá bailaba y de ahí directo a jugar los partidos de menores. La mamá de Leo Rojas, Leo, que fue el lateral derecho, era una señora en Barrios Altos respetadísima. La señora se apellidaba León, no me acuerdo exactamente el proceso, pero cuando murió la mamá de Leo, que Leo jugaba en la selección, el entierro duró 3, 4 días, porque era una institución en la música criolla. O sea, el fútbol peruano y la música criolla han estado siempre muy conectados y muy relacionados. Es que habría que mirar qué significa criollo. O sea, cuando se van los españoles, deja de significar español o hijo de español nacido en América para significar clase baja. O sea, eso es lo que va a significar. Entonces se van los españoles, se quedan ahora esta clase, digamos, terrateniente en Lima sobre todo, ¿de acuerdo? Y criollo va a dejar de significar esto para significar clase baja. Y a partir de esto también aparece música criolla como una música basada en el vals austriaco, que se tocaba en las grandes casas de Lima, en el Paseo Colón, en el Pasaje Alañe, como lo queríamos llamar, que se tocaban en estas grandes casas, acompañados de piano, porque no había Spotify ni YouTube. La copia, para burlarse de esto, era tocarlo con guitarra y cajón. Y esto empieza pues en las zonas de Lima. Pienso ahorita en el barrio Malambo, en la avenida Francisco Pizarro. Pienso en la tradición, bueno, en este caso pienso en los Ascues. Pero también pienso en lo que ocurre hacia el barrios Altos, con Pinglo y toda la Guardia Vieja, y que además le están cantando también a Manguera Villanueva, y todo esto. Y ojo, y el vals como tal es austriaco. Entonces hay una apropiación del vals y hay una asimilación del mismo, pero para comenzar a manifestar no lo que significaba en Europa, sino esta nueva concepción de criollismo. ¿Y el Contigo Perú es netamente un vals? Porque empieza como... esa entrada es propia del Yarabí. Yarabí, ¿no? La entrada es propia del Yarabí, que la tenemos como una música básicamente arequipeña, pero que se va a dar en todas partes del Perú y tiene las crónicas hablan desde el siglo XVIII, del Yarabí. Hay un personaje en uno de los textos que estaba leyendo, pero el Yarabí es una música que viene de antes. Entonces yo creo que el Contigo Perú, que también tiene una parte interesante, y es que fue hecha a pedido del gobierno de Morales Bermúdez. Claro. Entonces, y que tiene que ver con estos vínculos también con el fútbol, con cuestiones políticas y todo esto que hemos hablado. Pero lo maravilloso del Contigo Perú es que en esta parte inicial de Yarabí se manifiesta el lamento y permite la discursividad, que se diga el texto, ¿no? Entonces eso permite el Yarabí. Y cuando empieza el vals, entonces crece la emoción. Y es más, fíjense lo que dice, ¿no? Sobre mi pecho llevo tus colores, están mis amores Contigo Perú. Entonces ahí no corre, por eso que es tan impactante. Tal cual. Entonces yo creo que es bien interesante este documental y esta música, que definitivamente yo no la podría hacer si no fuese porque de una u otra manera en el Ministerio de Cultura, la Orquesta Nacional Juvenil Bicentenario, cada vez que hay en estos proyectos y me involucran a mí, me dan la libertad de poder crear, pero también de poder entrar en diálogo. Y es una cosa que yo siempre agradezco al Ministerio de Cultura, de este diálogo, porque trabajo así, comienzo a molestar a todo el mundo, llamar a uno, llamo a Pablo, ¿por qué? Porque para empezar, esta es una música que no me pertenece a mí, pertenece a todos los que nos identificamos con ella. Yo solamente soy un comentador y un vano espectador de aquello. Y además que soy profundamente feliz de hacerlo porque, insisto, me trae de vuelta todos los pasajes contados de qué me significa el fútbol.